Hola nuevamente. Hablaremos ahora de los receptores de tirosina quinasa, un receptor importante tanto de forma bioquímica como farmacológica. Los objetivos de la presente cápsula serán entender cómo la coordinación del metabolismo celular se basa en la capacidad de responder a señales extracelulares, explicar cómo los receptores funcionan en base a especificidad de reconocimiento, explicar cómo funcionan los sistemas de cascada enzimática y comprender cómo funcionan los fármacos que actúan interfiriendo con los receptores tirosina quinasa. Las células están en capacidad para recibir y actuar en respuesta a señales que provienen fuera de la membrana plasmática. Estas señales provocan respuestas apropiadas. La señal representa información que es detectada por receptores específicos y se convierte en una respuesta celular. Esa respuesta celular puede ser una señal que detenga procesos o que los acelere. Las células con diferentes funciones intercambian una amplia variedad de señales, por ejemplo, información sobre las concentraciones de metabolitos extracelulares, actividades metabólicas de diferentes tejidos o la correcta localización de las células durante el desarrollo en la embriogénesis. El conocimiento de las transducciones de señales permite entender el desarrollo de ciertas patologías y visualizar posibles blancos terapéuticos. Las células están en capacidad para recibir y actuar en respuesta a señales que provienen fuera de la membrana plasmática. La señal es transportada por un ligando. Este ligando representa un tipo de información que es detectada por receptores de membrana específicos y pueden ser hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, nutrientes, antígenos, feromonas, entre otros. La transducción de señal puede ejercer efectos sobre la regulación y expresión génica, o puede estar asociada a proteínas con actividad quinasa. En esta sección en particular, describiremos la respuesta celular que se asocia a receptores con actividad quinasa de tirosinas. Pero es importante considerar que los sistemas de transducción de señal se clasifican según el tipo de receptor. Los receptores de tirosina quinasa son proteínas integrales de membrana, las cuales tienen un dominio de unión al ligando en la cara extracelular con diferentes combinaciones de motivos estructurales. Estos dominios son diferentes para cada tipo de receptor, lo que refleja las diferentes especificidades hacia los ligandos que se unirán de forma no covalente. También poseen un sitio activo enzimático en la cara citosólica. Esta es una proteína quinasa que fosforila residuos de tirosina, por lo tanto es una enzima tirosina quinasa. Los receptores de la insulina y algunos factores de crecimiento epidérmico pertenecen a este grupo. Cuando el ligando inicia reconocimiento con su receptor, es importante que se genere una dimerización, o sea, la unión de dos receptores cercanos que desencadenará la señal intracelular. La dimerización puede ser producida por el ligando o por el mismo receptor. Veamos un ejemplo de cada uno. Cuando la dimerización es mediada por el ligando, la unión simultánea de dos ligandos obliga a juntar a los dos receptores. Cuando la dimerización es ligada por receptor, la unión de un receptor con su respectivo ligando provoca la unión. El resultado en ambos casos es que ahora tenemos una dimerización. Luego de la dimerización, los receptores son proteínas 2-alfa, 2-beta. Las subunidades alfa son las de reconocimiento del ligando, o sea, las que se encuentran del lado extracelular, y las subunidades beta son las encargadas de la actividad enzimática quinasa, del lado del citosol. Cada subunidad beta fosforila de 1 a 3 residuos de tirosina cerca del extremo carboxilo terminal de la otra subunidad beta en el dímero, y por lo tanto se dice que se produce una autofosforilación. Esta autofosforilación genera la apertura del sitio activo. La enzima ahora se encuentra en su forma activa y por lo tanto es capaz de reconocer y fosforilar tirosinas de otras proteínas citosólicas no receptoras de señalización, las cuales se encargarán de ampliar la cascada enzimática. Existen algunos tipos de receptores que no tienen actividad proteína quinasa, pero pueden ser activados con una tirosina quinasa citosólica que realice la función. Por lo tanto, se podría decir que existen dos tipos de receptores tirosina quinasa, los que se autofosforilan y los que dependen de las tirosina quinasas citosólicas. La tirosina quinasa, a través de las proteínas señalizadoras, generan las cascadas de amplificación. Estas cascadas de amplificación pueden ser de 4 tipos diferentes. Primero, proteínas de acoplamiento. Por ejemplo, cómo funciona el receptor de insulina. Acopla muchas proteínas a una misma fosforilación, para activarlas al mismo tiempo y amplificar la señal. Segundo, pueden ser enzimas señalizadoras. Estas enzimas se activan de inmediato a la fosforilación.
Tercero, pueden ser factores de transcripción, los cuales pueden viajar al núcleo y estimular la transcripción de un determinado fragmento de ADN y por lo tanto la expresión o supresión de su determinado producto. Cuarto, pueden ser proteínas adaptadoras que, como el nombre lo dice, adaptan diversas proteínas para poder llegar a activar un producto final. La cascada de activación que veremos consiste en este cuarto tipo, el de las proteínas adaptadoras. Esta cascada recibe el nombre de la cascada sinasa MAP-RAS. La cascada inicia cuando las subunidades beta fosforiladas actúan como sitios de acoplamiento para la proteína adaptadora GRB2, que a su vez se une con SOS, que es un factor que se puede intercambiar con un nucleótido. La unión GRB2-SOS promueve el traslado de este complejo a la superficie de la membrana cerca de una proteína denominada RAS. SOS ahora intercambia su nucleótido, y el resultado es que RAS se activa al estar unida a este nucleótido. RAS cambia de conformación y ahora puede utilizar a otra proteína denominada RAF como sustrato. El producto de reacción es una proteína RAF fosforilada, que es una forma enzimáticamente activa. Ahora RAF activa, que también es una proteína sinasa, conocida como la MAP quinasa. MAP resulta de la abreviación de Mitogen Activated Protein. Utiliza MEC como sustrato. El producto de la reacción es una MEC activada por fosforilación. MEC activada recibe también el nombre de MAP quinasa. Ahora MEC activa, o sea fosforilada, puede utilizar ERK como sustrato. El resultado va a ser una ERK activada por fosforilación. Esta ERK activada también es conocida como la MAP quinasa. Finalmente, ERK activada utiliza como sustrato de reacción un factor de transcripción, convirtiéndolo de una forma inactiva a una forma activa. El factor de transcripción, por lo tanto, puede afectar la transcripción de un gen específico. La regulación de la cascada se produce cuando la misma replicación genera proteínas fosfatasas, que se encargan de convertir la forma de ERK activa fosforilada a una forma inactiva desfosforilada. Una vez revisados los conceptos bioquímicos de la TRK, veremos la importancia farmacológica. Para esto utilizaremos dos ejemplos, imatinib y trastuzumab. Intervenir farmacológicamente en la tirosinquinasa ha sido motivo de estudio en los últimos años y una serie de fármacos han sido aprobados o están en investigación en este sentido. Varios de estos ya son utilizados con éxito en el tratamiento de diversos tumores. Para comprender este mecanismo de acción, debemos recurrir a dos modelos de cáncer en el humano, como son la leucemia mielocítica crónica y el cáncer de mama. Ambos procesos neoplásicos se caracterizan por un efecto anormal tipo tirosinquinasa. En la leucemia mielocítica crónica, por una proteína anormal, la BCR-ABL, producto de una mutación en el cromosoma 9 y 22, y en el cáncer de mama por la presencia de una mutación anormal también en la TK, inducida por el gen ER2. Veamos ahora imatinib. Imatinib es un derivado de la 2-fenilaminopirimidina que actúa como inhibidor enzimático. Imatinib bloquea la acción enzimática de la tirosinquinasa, impidiendo la unión de ATP al dominio enzimático. Veremos cómo es que ocurre el fenómeno del gen anormal BCR-ABL. Y esto es una mutación entre el cromosoma 9 y el 22. De tal forma que una porción del cromosoma 9 se intercambia con una porción del cromosoma 22, formando un gen anormal que es el gen BCR-ABL. Al codificarse la proteína BCR-ABL, bajo determinadas circunstancias,
esta desarrolla una función de tirosinquinasa intracitoplasmática que se fosforila sin necesidad de ligando, lo que da origen a una proliferación exagerada de determinados tipos celulares, ocasionando, entre otros síndromes mieloproliferativos, la leucemia mielocítica crónica. Imatinib bloquea la tirosinquinasa BCR-ABL, ocasionando apoptosis e inhibiendo la proliferación anormal celular. Veremos ahora otro fármaco interesante como es trastuzumab. Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor TK-ER2. La sobreexpresión genética de este gen ER2 ocasiona la presencia de receptores tirosinquinasa anormales en la membrana celular, como lo podemos ver acá. Estos se autofosforilan sin necesidad de ligando también. La dimerización espontánea de este receptor ER2 ocasiona una cascada de eventos que culminan en una proliferación celular no controlada y sin muerte celular. Estos receptores no requieren de ligando para dimerizarse, como ya lo dijimos, y mediante la cascada de fosforilación generan señales anormales de proliferación no controlada y de inmortalidad celular en el caso del cáncer de mama. Trastuzumab es una inmunoglobulina G que se une específicamente a los sitios antigénicos de la porción extramembrana del receptor ER2, impidiendo su dimerización y posterior activación de señal. Esto provee un blanco terapéutico específico en el tratamiento de algunos tumores de mama y que han demostrado ser efectivos como tratamiento. El bloqueo por medio de anticuerpos del receptor TK-ER2 provoca, entre otros efectos, la lisis tumoral y además una degradación de los receptores de membrana. Para terminar, diremos lo siguiente: los receptores de tirosinquinasa son blancos farmacológicos en varias enfermedades y cada día se estudian más sitios de intervención farmacológica. Esto los convierte en lugares clave por medio del cual se pueden modificar señales importantes en una variedad de patologías y a futuro, sin lugar a duda, se dispondrán de más medicamentos dirigidos a este interesante blanco farmacológico. Ahora te invitamos a realizar una prueba para fijar conocimientos.